Buenas tardes, por medio del presente trabajo sustentaré los temas vistos en Colombia siglos XX y XXI. Primero, Gustavo Rojas Pinilla fue el presidente de Colombia en el año 1953, tras haber derrocado a Laureano Gómez, presidente que no pudo con el tema del orden público. ¿Sí? Esto llevó a que Gustavo Rojas Pinilla asumiera el mando de la nación, restaurara el país, el poder de restaurar el orden público en el país, influyera en temas sociales como el voto de la mujer, el apoyo a sindicatos de trabajadores y a la construcción de diferentes obras públicas, pero en el año del 58 y 57 se crea lo que es la Junta Militar. Liberales y conservadores ven mal visto el que Gustavo Rojas Pinilla siga en el poder y suben a 5 generales a reemplazarlo, ¿no? Mm, todos de diferentes cargos, bueno, unos son del ejército y otros de la armada. Después nos adentramos en el año 1958 hasta 1974 con el Frente Nacional, ¿cierto? Una iniciativa para recuperar el país. Llegamos a Alberto Lleras Camargo, presidente liberal, que con él nace la reforma agraria, ¿sí? Él dice que la reforma agraria es una buena iniciativa para recuperar la economía del país, restaurarla y mejorarla. Y él cito acá una imagen de él donde dice que la reforma agraria es la mayor realización del Frente Nacional. Y ahí salimos a el plan de decenal y la Alianza para el Progreso. Bueno, él lo propone de una manera muy acertada de pronunciarse así, de contribuir a la economía con los Estados Unidos. En esa época habían buenas relaciones con el gobierno de John F. Kennedy. Salimos ahora al gobierno de León Valencia. Bueno, él estaba encargado más que todo con el tema del conflicto armado, con el Plan Lazo, que fue el Plan Lazo, una iniciativa para empezar a controlar otra vez el orden nacional que ya estaba desatado con diferentes grupos armados ilegales. Pasamos ahora con Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero. Carlos Lleras hizo un gran aporte en la economía con la compra y con la compra con la compra de los primeros motores, las primeras maquinarias para empezarlas a ensamblar acá en, en el año del 70 en lo que es la parte de Antioquia y Boyacá. ¿Sí? Por otro lado, él también empieza a combatir la parte de las guerrillas con los batallones de contraguerrillas. Acaba el gobierno de Lleras en el año 70, pasamos a Misael Pastrana entre el 70 y el 74, último periodo del Frente Nacional. Él dice que él propone eh, mejorar la Fuerza Aérea con la adquisición de los primeros aviones de combate de superioridad aérea, los Mirage, y él dice que la economía nacional requiere tanto de industria extranjera, pero también va, va en buen camino tras la reforma agraria, o sea que el campo agro ha favorecido al tema de la industria. Pasamos al neoliberalismo y a la seguridad nacional con Belisario Betancur, Julio César Turbay Ayala y con el señor López Miquelsen. Ambos van a empezar a enfrentar el tema del narcotráfico, eh,
la lucha de clases también, diferentes protestas y a un grupo residual llamado el M-19. Bueno, a Mikkelsen se le va a presentar la marcha de 1977, la marcha cívica, por diferentes grupos sociales, estudiantes, asociaciones de colegios, etcétera, etcétera. Bueno, pero luego, para el año de Misael Pastrana, se va a ver un suceso muy grave que va a ser la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Esto va a ser un punto de inflación muy fuerte para esa época. Saltamos ahora a los procesos de paz. El proceso de paz que tuvo nuestro amigo López Mikkelsen en los años 70, principios de los 80, con los grupos de la guerrilla, ¿m? Los grupos de la guerrilla, la FARC, el ELN, para empezar así como a discutir diferentes temas, ¿no? Como el respeto, bueno, por el progreso social, por el tema de la economía, ¿sí? Entre otros aspectos. Luego viene la amnistía del señor eh, Belisario Betancur con la guerrilla, con las mismas guerrillas, con las que había tenido el proceso de paz, el señor López, pero esta vez esta amnistía viene con un antecedente. Julio César Turbay Ayala ya la había tenido hace mucho tiempo con este grupo de Ciudad y que a pesar de todo, esto no fue este fue un incidente, esto fue como un foco para eh, empezar a progresar en el tema de los avances en las ciudades. Bueno, el narcotráfico ya venía desde hace mucho tiempo influenciando, ¿no? En diferentes campos de, de la sociedad. Uno de esos, la presencia de Pablo Escobar en el Congreso en el año de 1982, que él estuvo como segundo representante por Antioquia, ¿sí? En el Congreso de la República. Algo no buen visto por Rodrigo Lara Bonilla, que él era el ministro de Justicia. Él lo calificaba él como un narcotraficante, ¿cierto? Por otro lado, tenemos acá a Marcus Leder, un narcotraficante colombo-estadounidense que influenció demasiado en los inicios de Pablo hasta dejarlo como uno de los capos más grandes del narcotráfico, hasta crear el grupo del Cártel de Medellín. Esta foto de acá que se ve de la selva, esa es Tranquilandia, un cultivo, uno de los cultivos más grandes de coca que tuvo Pablo Escobar durante toda su vida en el departamento del Amazonas. Fue destruido Rodrigo por Rodrigo Lara en el año del 84, también bajo el gobierno, ya saltando a Barco Vargas. Algo que tomaría represalia, un gran golpe al narcotráfico y también a suceder a la muerte de Rodrigo Lara en el año del 84, el 30 de abril. A Vigilio Barco Vargas le tocó, y ya para ir cerrando, uno de los periodos más críticos y también más determinantes de la historia de Colombia, la creación del grupo guerrillero y la alianza entre diferentes grupos armados, la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que tenía el fin, bueno, político también, de llegar al país, no mentiras, de llegar al poder.
¿Mm? En este estaba la guerrilla del M-19, el ELN, el EPL. Tiempo después, ya muy tardío, se va a sumar la FARC. Porque se van a sumar porque dos de sus integrantes se atacaron entre sí mismos y entonces se veía que no había como un orden dentro de la organización. Esto hizo que después la guerrilla de la FARC, como la más organizada, la más fuerte, tomara el mando. Después acá viene una foto muy decisiva, por así decirlo, para la política colombiana y para lo que va a impulsar a la primera Asamblea Nacional Constituyente, a la séptima papeleta, que es el asesinato de este señor, de el señor Galán, ¿sí? Un candidato liberal, Luis Carlos, que va a ser asesinado en Suacha tras presentar sus propuestas para su candidatura para las elecciones del año de 1990. Esto que generó que las personas y como hasta el mismo Congreso creara la voto a la constituyente. Y cito, y con esto cierro, cuya integración represente directamente al pueblo colombiano con el fin de reformar la Constitución. Entonces, pues ya para cerrar, yo quiero concluir de que, bueno, la historia del país siempre ha estado marcado por una guerra de que siempre ha influenciado, bueno, la política, el narcotráfico, pero que futuras generaciones tomen como conciencia de esto y no se vuelva a repetir. Muchas gracias. Ay,